Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos todavía? Que no se acabe el gozo. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Doy la bienvenida a todos en general, cada uno de ustedes. Ana Julia, su hermano. Y le doy gracias a Dios porque veo también a algunos hermanos que habían parado de venir por algunas situaciones. Ahora ya están aquí, gracias a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios tiene una bendición para nosotros diariamente, amén. Después de las 12 de la noche son nuevas bendiciones, amén. Pero todavía tenemos algo para disfrutar este día. Así es que vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por lo que han consagrado como siempre para esta obra. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios sea el que les multiplique como siempre, y Dios permita que esto que se recibe aquí, que también sea multiplicado como siempre se ha multiplicado, amén. En nombre poderoso de Jesús, vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por las bendiciones que has derramado para tu pueblo, Señor, gracias. También, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por los que han consagrado algo desde sus hogares, Padre bendito, para tu obra, Señor Jesús. Pedimos que tú multipliques sus bendiciones, bendigas, Padre amado, lo que se recibe en este lugar como siempre. Que tú seas, Padre amoroso, el que lo multipliques, Señor, y bendigas esas manos que administran, Padre bendito, este ministerio. Que nos permitas, poderoso Dios, darte la honra y la gloria en todo lo que tú haces y obras en este lugar, en tu poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gracias a Dios. Aleluya. Tenemos aquí, denle un aplauso si es posible. Tenemos algunas peticiones, las vamos a dejar hasta el final para hacer un llamado aquí al altar y vamos a orar por los hermanos que están aquí. ¿Cuántos trajeron Biblia este día? Si usted trajo su Biblia, le voy a invitar que lo abra en el libro de Gálatas y vamos a leer algunos versículos ahí desde el capítulo 2 del verso 17 hasta el final. Es un pasaje bíblico que usted y yo necesitamos pasar por allí y mirar que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Muchas veces tal vez usted incluso haya narrado uno de estos versículos que está aquí, que es muy especial, capítulo 2, verso 20, tal vez muchos ya lo saben de memoria, y vamos a hablar un poquito de eso. Así es que usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar que hay cosas que son de alta importancia para nuestra vida, y todo tiene un porqué, amén. Si está aquí también es una bendición que Dios nos haya permitido reunirnos para alabar su nombre juntos, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen ya? Gálatas 2, 17 hasta el 21. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo y después vamos a dar inicio. Vamos a estar mirando algunas escrituras más, que es un propósito que usted compare y mire qué propósitos tan grandes Dios ha tenido desde el principio de la creación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, si usted ya lo tiene, dice, y una vez más vamos a dar la bienvenida también a nuestros hermanos que se conectan con nosotros. Y qué hermoso es poder llegar desde aquí, de este lugar, sin tener que viajar hasta otros estados, amén, hasta otros países también. Es un privilegio. Que Dios bendiga a los que nos acompañan continuamente a través de los servicios y que nos permiten también disfrutar juntos, el alabar a Dios juntos, amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que damos la bienvenida también a ellos. Capítulo 2, verso 17 del libro de Gálatas dice así: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Luego la respuesta está ahí, dice, en ninguna manera. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Pídale a Dios que me permita desarrollar este mensaje, y realmente les quiero decir que este evento glorioso que pudo leer usted aquí tuvo un costo muy caro. Amén.
Ciertamente algunas cosas usted y yo no las podemos mirar con estos ojos, pero si usted tan solo escudriña la Escritura, se va a dar cuenta que este sacrificio que Dios hizo a través de Él venir y humanarse fue un propósito muy grande. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias, Padre bendito, porque tú, Padre bendito, has puesto, Señor, en la mente, en el corazón de tus siervos el estar aquí este día, Señor Jesús. Gracias, precioso Dios, porque yo sé, Señor, que tú tienes algo para nosotros continuamente, Padre amado. Tu propósito es tan grande que muchas veces, Padre amado, no lo alcanzamos ni a mirar ni a entender, Señor Jesús. Padre bendito, pero es porque tenemos una mente y una vista que no nos permite mirar, Señor Jesús, el propósito tan grande. Bendice, Padre amado, este día a tus siervos que están en este lugar. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permite, Señor, que yo alce la voz, dando testimonio de tu grandeza, Señor Jesús. Que pueda yo, Padre amoroso, Padre bendito, vocear esta palabra con libertad en tu precioso y poderoso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Dale una ofrenda de aplausos al Señor y vamos a dar inicio en esta tarde. Tome su lugar dándole la honra y la gloria a Cristo Jesús. Amén. Les quiero decir que muchos de nosotros, yo les había compartido un mensaje que realmente todos necesitamos, la paz, que muchas veces no la alcanzamos a mirar ni la alcanzamos a entender porque no vivimos y dejamos que viva Cristo en nosotros. Amén. Vivir en Cristo es algo maravilloso. Dejar que viva Cristo en nosotros es una necesidad, no es una opción, es una necesidad. Dejar que Cristo viva en usted es algo que le corresponde, es un derecho que Dios tiene. Amén. Dios a usted y a mí nos hizo con un propósito, y ese propósito dice que nos crió para la alabanza de su gloria. ¿Qué es la alabanza de su gloria? Es que nosotros podamos de verdad disfrutar el vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros. Amén. Usted leyó aquí un mensaje muy poderoso y a lo mejor todavía no lo vamos a entender. Así el título del mensaje se llama La paz tiene un precio. Amén. Si es que la paz tiene un precio, pero no se crea que este precio lo va a pagar alguien por usted. Usted y yo lo tenemos que pagar. Amén. Y como subtítulo es la obediencia a Dios, ese es el precio de nuestra paz. La obediencia a Dios es el precio de nuestra paz. Si usted y yo no podemos entrar en ese estado de obediencia, va a ser imposible que podamos disfrutar de la paz de Cristo en nuestra vida, en nuestro ser. Para que podamos disfrutar de la paz de Cristo, tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros. Amén. Este verso 20 que leyó usted es un verso que muchos lo hemos narrado. Muchos lo hemos de alguna manera leído, si no lo hemos narrado así porque lo conozcamos y lo sepamos de memoria, lo hemos leído. Y este versículo nos enseña muchas cosas. Este versículo para usted y para mí es parte de este propósito de paz. Para comprender lo que está escrito aquí en Gálatas 2:20, usted y yo, esto es algo que tenemos que nosotros buscar. Necesitamos un poder que no es de nosotros. Es un poder que solamente Cristo lo puede dar a cada uno de los que desean entender este mensaje. Este versículo es algo poderoso. Amén. Y les quiero decir que ciertamente toda la palabra de Dios es poderosa. Pero si usted alcanza a mirar lo que dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta parte es algo esencial porque el apóstol Pablo estaba dando testimonio de que ahora el que lo dirigiera era Cristo. Ahora el que lo gobernaba era Cristo. Ahora para el que viviera para Cristo. Sus deseos habían quedado en el pasado. Sus cosas que él tenía en prioridad ahora eran secundarias, o incluso dice la parte, si seguimos después leyendo, que las llegó a tener por basura. O sea, sus principios, sus prioridades que antes tenía dejaron de ser prioridades y ahora su prioridad era Cristo Jesús en su vida. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Si usted y yo tenemos de alguna manera esta visión de que Cristo esté en nosotros, vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas. Se enseñaba el hermano aquí y déjele, voy a decir que a los niños se les estaba diciendo que para que la luz entre hasta todos los lugares de nuestro, en este caso era de un cuarto, se tenía que mover cosas. Y les quiero decir que eso es lo que está pasando en nosotros.
Para que Dios de verdad nos alumbre completamente, tenemos que mover cosas que están en nosotros. Hay cosas que nos estorban para nosotros disfrutar de la paz de Cristo en nuestro corazón. Esas cosas son algo que perturban y están siempre perturbando esa paz que de verdad nos corresponde. Porque usted fue hecho para que usted y yo vivamos en esa paz de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria a Cristo Jesús? No se acabe el gozo. Dios tiene algo bueno. Amén. Los seres humanos tenemos un problema, y el problema es que nosotros, como usted y yo podemos pensar, damos respuestas siempre espontáneas. Antes muchas veces de pensar las cosas, ¿cómo vamos a responder? Nosotros ya respondemos. Otra de las cosas es que muchas veces nosotros no respondemos, sino accionamos. Y esa acción muchas veces nos lleva a nosotros responder sin sabiduría, sin entendimiento. Actuar como nosotros sentimos es algo que puede producir incluso muerte espiritual. Amén. Y a muchos les ha costado incluso la muerte física, porque la reacción del cuerpo físico muchas veces lo lleva a una reacción de ira, que comete el error de confrontarse en un confrontamiento donde a muchos les ha costado la vida. Aleluya. ¿Cuántos alcanzan a mirar eso que ha pasado aquí? En el mundo lo estamos viviendo y muchas cosas están pasando. Hoy en día están en guerra muchos países, y les quiero decir que esta parte es difícil de comprender sin Dios, pero es fácil comprenderla cuando usted tiene a Cristo. No se enreda en conflictos, se enreda en súplicas y ruegos a favor de las situaciones, para alabanza y gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Cuando usted está en Cristo, hay una armonía que reina y vive en usted y en mí. Porque si Cristo vive en nosotros, el Dios Todopoderoso es el que reina en nosotros. Capítulo 5 del libro de Romanos nos enseña algo poderoso. Y ciertamente les quiero decir que no es algo agradable para muchos, porque les quiero decir que nosotros mucho tiempo vivimos en desobediencia. Y la desobediencia a usted y a mí, les quiero decir que nos separó de la gracia y la gloria de Dios. Pero hoy en día hay un acceso para una vez más a llegarnos y amistarnos con el Creador de nuestra vida. Amén. Y les quiero decir que cuando vivíamos conforme a nuestras concupiscencias, dice la palabra de Dios que vivíamos en un reino de muerte. Así dice, si usted mira el verso 21 del capítulo 5, así dice, y lo que usted puede mirar es que reinó la muerte por mucho tiempo, y reinó hasta que no vino Cristo. Empezó en otra novedad su vida, en otro sentir donde usted y yo podemos decir, estamos bendecidos. Ahora usted y yo podemos decir, gracias a Dios, porque ahora veo lo que antes no vivía. Ahora vivo lo que antes no vivía. Ahora estoy yo disfrutando lo que antes ni sabía que podía disfrutar. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Dice la escritura así, el verso 20 del libro de Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Y les quiero decir que sabe que cuando la palabra de Dios se empezó a introducir en usted, pudo usted alcanzar a experimentar que de verdad el pecado estaba fluyendo de una manera que usted ni sabía. De tal manera que cuando usted y yo empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a determinar y saber que cosas que hacíamos eran desagradables a Dios. Cosas que decíamos no eran agradables a Dios. Cosas que vivíamos no eran agradables a Dios. Cosas que nosotros incluso teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón, a nosotros nos tenían lejos de la voluntad de Dios. Pero ya cuando mira el verso 21 dice así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Así como el pecado reinó para muerte, ahora usted puede alcanzar a discernir, el pecado todavía puede seguir reinando, pero ¿para qué reina el pecado? Para muerte. Pero qué hermoso es cuando usted se da cuenta que este pecado lo está matando y que lo que usted necesita es vivir en Cristo Jesús. Cuando usted necesita que Cristo de verdad tome la dirección de su vida, que de verdad usted diga, mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. O sea que les quiero decir que todo esto se trata de sentimientos, porque unos sentimientos son guiados por Dios y otros son guiados por el adversario de su alma, de mi alma.
Los sentimientos, cuando son guiados por Dios, lo conectan a la vida eterna. Nos conectan a la vida eterna, nos conectan con Cristo Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Pero cuando usted le da rienda suelta a los sentimientos de la carne, nos conectan a la muerte. Nos conectan a un lugar de oscuridad, un lugar donde hay sufrimiento, no hay paz, hay pendientes, hay cosas que a nosotros nos disturban tanto, que son preocupaciones que nos tienen atados. Pero cuando usted vive en Cristo, ¿sabe qué? Cada día que vive lo disfruta al máximo. Empieza a decir: Señor, todo lo que pasa es porque tú lo tienes en propósitos. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. 8:28 del libro de Romanos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así es que cuando le llegue por ahí una exhortación, piense: ¿por qué fui exhortado? No diga: este me cayó mal porque me exhortó. Sobre todo si es palabra de Dios, tómelo en cuenta, porque Dios quiere tratar con usted. Amén. Dios quiere tratar conmigo. Y si trata conmigo es para vida eterna. Es para que usted disfrute de la vida eterna. Amén. Hay comportamientos que son inaceptables por Dios. Y hay obras que está haciendo el enemigo para que usted y yo caigamos en ese tipo de situaciones. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero decir que déselo si es para Dios. Aleluya. Si usted y yo queremos disfrutar y vivir de la paz de Cristo o de la paz de Dios en nuestro corazón, es necesario conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, va a ser imposible que usted disfrute de la paz. Les quiero decir, los discípulos, cuando ellos recibieron el mandamiento de ir y predicar por todo el mundo el evangelio, ¿saben qué fue lo que recibieron? Es un mandamiento que les iba a poner en situaciones difíciles en su cuerpo físico, porque el llevar esa palabra les iba a costar a ellos, incluso de alguna manera les iba a costar sacrificio, les iba a costar obediencia, les iba a costar incluso azotes, incluso hasta la propia muerte les podía ocasionar el ser obedientes a Dios. Pero déjele, voy a decir que hermoso cuando usted lo comprende, porque Dios, cuando nos llamó para que nosotros viviéramos para Él, no para el mundo, para que viviéramos para Él y para que le agradáramos a Él, que es el Todopoderoso. Amén. Así es que si usted le agrada a Cristo, de seguro se va a dejar de agradar a sí mismo. Amén. ¿Cuántos se agradan a sí mismo aquí? Yo no sé, usted no lo diga ahorita, pero piense. Hay muchas cosas que pasan en nosotros y sabemos que estamos agradándonos a nosotros mismos. Sabemos que nosotros estamos complaciendo lo que sentimos que nos gusta sentir. Pero les quiero decir que cuando usted se enamora de Cristo, lo que sentía antes lo toma por basura y ahora busca lo que Cristo quiere que sienta. No importa que sufra un poquito, pero por amor a Cristo vale la pena sufrir. Por amor a Cristo vale la pena continuar hacia adelante. Amén. No importa la situación, va a valer la pena continuar hacia adelante. Amén. Aleluya. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a Dios? ¿Saben que Dios quiere hacer algo en nosotros? Dios está haciendo algo en nosotros. Hubo un evento que impacta todavía en este tiempo. El libro de Mateo, para usted y para mí, nos tiene una enseñanza, lo cual Dios trató con unos saduceos que sabían la palabra de Dios. Ellos conocían la verdad de Dios, pero realmente no conocían a Dios. Ellos conocían la palabra de Dios y sabían lo que estaba escrito en la ley de Moisés, pero no estaban dispuestos ni vivían lo que decía la ley de Moisés. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Nosotros podemos conocer la palabra de Dios, pero si no estamos dispuestos a vivir la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Amén. De nada nos va a servir. Dios tiene un propósito que está en un estado donde todo va a caminar a la perfección. Aunque parezca que no es agradable a su vida, es lo que necesita usted y yo. Amén. Aunque sea en ocasiones una incomodidad para su cuerpo físico, es para bien. El hincarnos a orar una hora no es algo agradable para ese cuerpo físico, pero es una gran necesidad para nuestra vida espiritual. Es una gran necesidad para tener una conexión con el Dios Todopoderoso. Es una gran necesidad para que usted y yo vivamos una vida en santidad.
Y no solamente una hora, sino que nosotros, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, que tenemos que orar sin cesar. Amén. Y usted y yo tenemos esa comisión para nosotros mismos. Orar sin cesar es algo que Dios estableció. Quiere estar conectado con Dios, tiene que siempre estar en esa conexión. Es una relación que empezó cuando usted le entregó su vida a Cristo, pero no va a terminar nunca. Esta parte es algo maravilloso porque sabe que esta relación va a continuar aún en la eternidad para con Dios, con usted. A Él sea la honra y la gloria por siempre. ¿Cuántos están conmigo todavía? Hoy en día muchos de nosotros y muchos de los seres humanos proclamamos ser cristianos. Proclamamos ser siervos de Dios. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros no vivimos una vida conforme está la doctrina y la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros no nos da la oportunidad de nosotros tener vacaciones. Les quiero decir que esta palabra es un vivir constante, 24/7. Y para usted que está aquí, para mí que estoy aquí, es necesario que hagamos nosotros un compromiso con Dios. Que usted y yo no cesemos de nosotros caminar en la obra de Dios. La obra de Dios es usted, soy yo. Amén. Este cuerpo físico, Dios lo crió con un propósito. Dice la Escritura, nos habla en el libro de Hechos y en el libro de Corintios, que nosotros y muchos de nosotros ignoramos. Capítulo 3 ahí del libro de los Hechos nos dice: ¿o acaso ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Si usted es el templo del Espíritu Santo, debe de morar ¿qué? La presencia de Dios continuamente en usted, en mí. Tiene que morar esa palabra, tiene que morar ese Espíritu, tiene que morar el Todopoderoso para alabanza de la gloria de su nombre. Qué hermoso, ahí es cuando empezamos a sentir que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Amén. Y si fue creado para alabanza de su gloria, ¿sabe qué? Este Espíritu que Dios quiere poner en usted, quiere vivir siempre en este lugar que es el cuerpo físico. Dios desde el Antiguo Testamento les empezó a hablar y preparó el camino para que nosotros fuéramos verdaderamente un sacrificio vivo en adoración, en obediencia, que está después acá en el capítulo 12 del libro de Romanos. Y usted y yo tenemos este privilegio de poder mirar que desde el tiempo pasado, tenía Dios ese propósito. Ahí en el libro de Génesis, en el libro de Deuteronomio, usted puede mirar que Dios preparó y les enseñó a los siervos en aquel tiempo que no quería él sacrificios ya más de machos cabríos, de toros, sino que quería que ellos preparaban, no quería que hicieran ningún tipo de sacrificios que no fueran para Dios exclusivamente. Y les quiero decir que los sacrificios que hacían en aquel tiempo eran exclusivos para Dios supuestamente, pero ahí les profetizó que era un sacrificio que quería que hicieran en su propio cuerpo, que prepararan su propio cuerpo. Si usted quiere ir, vaya al libro de Deuteronomio capítulo 25, verso 5, y va a poder mirar ahí. Y les quiero decir que todos los que escucharon esta palabra, yo no sé cuántos entendieron, pero el apóstol Pablo entendió muy bien esto. El apóstol Pablo entendió también que sabe que cuando él entregó su vida a Cristo, este cuerpo se convirtió en el templo de Dios. Este cuerpo se convirtió en algo especial para Dios. Él le había prometido a Dios y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y esto que le dijo: ¿qué quieres que haga? Es porque reconoció que era el Dios Todopoderoso. No por otra cosa, sino porque supo que era el Dios que lo había criado, el Dios que lo formó. Todo lo que demás que tenía en su mente, en su corazón, fue transformado. Amén. Y usted y yo tenemos esto para que usted lo disfrute también. Amén. Pero vamos a ver, antes de que vea aquí el libro de Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 22 del libro de Mateo, porque es interesante. Aquí estos saduceos, se pasaron un poquito con Jesús, tratando de ponerlo a él en un estado donde ¿qué le iba a contestar? Estaba escrito por Moisés en el libro de la ley. Pero les quiero decir que todo esto, usted y yo, es necesario que lo veamos. Amén. Y esto es una cosa que usted vivió, si la ha leído, la vivió ya visualmente. Pero ahora es necesario que la viva espiritualmente en su cuerpo físico. Que no sea algo solamente que oyó o leyó, que sea algo que usted disfrutó y disfruta. Amén. Al capítulo 22 del libro de Mateo, hermanos, estamos hablando aquí de algo que usted y yo tenemos en común. Y esto también lo podemos mirar porque preguntamos: ¿por qué esto? Miren, Dios dice una cosa y usted y yo decimos: ¿pero por qué?
Amén. Aquí hay cosas que van a pasar y no les van a gustar. Yo les quiero decir que a nadie puedo obligar a hacer la voluntad de Dios, pero sí les puedo decir, Dios dice así. Y si usted quiere agradar a Dios, es algo particular de usted. Es algo particular mío si yo quiero agradar a Dios. Cuando usted se da cuenta, ahora ya queda en sus manos todo esto. Amén. Capítulo 22 del libro de Mateo, vamos a empezar desde el verso, pueden mirar desde el verso 23 hasta el 33, pero les quiero decir que vamos a ir hasta el 24 solamente. Verso 24 para irnos rápido. Y les quiero decir esta parte, fue lo que estaba escrito, si usted mira, es lo que está escrito allá en el libro de Deuteronomio, que le estaba hablando en el capítulo 25, verso 5. Pero dice así la palabra de Dios diciendo, maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Le estaba diciendo, y les voy a parafrasear eso para irme rápido porque el tiempo se nos va. Les quiero decir que Jesús, si usted mira la respuesta de Jesús, es algo que definitivo ya conocía de antemano que estos le iban a preguntar esto. Ignoraban las cosas. Ellos eran personas que conocían la palabra de Dios, pero ignoraban el propósito de Dios. Ya habían aquí de alguna manera leído y habían ellos estado cabulando qué es lo que va a pasar aquí. Esta mujer ha estado con 7 hermanos y el día que muera, o cuál es el que va a tomar el lugar de esposo allá. Les quiero decir que así como esto les estoy diciendo, muchos de nosotros estamos con preguntas de allá, de arriba. Preguntas que sabe que muchas veces nosotros estamos dándole una interpretación como nosotros queremos. Pero Dios tiene una interpretación que es verdadera. Amén. Si usted mira antes de todo eso, dice que en el verso 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. El verso, vamos a seguir un poquito más, yo abro la Biblia porque vamos a seguir un poquito más desde capítulo 23 hasta el 33, pero no vamos a leer todo, solamente le voy a parafrasear algo ahí, porque es necesario que usted lo vea para que usted mire que estos hombres eran hombres que tenían la palabra de Dios, pero no la entendían. Tenían ellos el plan que de alguna manera tenían, que agarrar a Jesús en alguna, que ellos tuvieran algo que decir. Y aquí muchas veces eso es lo que pasa con nosotros también. Tenemos el plan y muchas veces no es para aprender, es para ver de qué manera nosotros podemos contrarrestar lo que nosotros queremos vivir. Esa es una parte que nos lleva a nosotros sufrir consecuencias. Amén. Verso 25. ¿Sí estamos bien? ¿Y ahí? Ok. Dice así. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, se dejó su mujer a su hermano. De la misma manera dice también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y la pregunta definitivo es directa. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 33, en el verso 32, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Algo poderoso que usted y yo tenemos que mirar. Antes le dijo, mira, allá ni se van a casar ni se van a estar dando el casamiento. Allá todos van a ser iguales, van a ser igual que los ángeles. Pero aquí les dijo, mira, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo soy el Dios todopoderoso que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo soy el todopoderoso, y no lo alcanzaron a captar. Yo soy el todopoderoso, el que soy Dios de vivos, no de muertos, el que les dio vida a ellos, vivieron en su voluntad y están todavía vivos. En otras palabras, todavía viven para mí, todavía están disfrutando de esa paz conmigo. Amén. Nunca murieron, en otras palabras, dejaron de existir en el término terrenal, pero nunca dejaron de existir en el término espiritual. Todo el tiempo estuvieron y están vivos con Jesús. Por eso es que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y me fui hasta esta parte porque es la esencia que tenemos que tener. Al vivir en paz con Jesús, nosotros estamos en novedad de vida, aunque este cuerpo se desbarate. Dice la palabra de Dios que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esto se los narró para que ellos miraran, e incluso les recordó lo que ellos conocían, porque sí conocían la escritura.
Si les ¿saben lo que les estaba narrando ellos a Jesús? Era Deuteronomio capítulo, lo que está mirando 25, verso 5. Eso era lo que le estaba narrando. Usted lea el 5 y dice: cuando hermanos habitéis juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Entonces el punto es este: el plan de Dios es perfecto, pero nuestro plan muchas veces lo llevamos a cabo conforme a lo que sentimos. Ellos estaban preocupados de quién va a ser esposa ya. No entendían, conocían la palabra de Dios, la habían leído, incluso estaban, en otras palabras, cabulando de qué manera iba a pasar lo que estaba escrito allí. 7. ¿De cuál de los 7 estaban en pregunta para Dios? ¿De cuál de los 7 va a ser esposo? Aquí les quiero decir, ¿por qué les digo todo esto? Porque muchos de nosotros estamos pensando muchas veces como queremos pensar. ¿Por qué no pensamos como Dios quiere que pensemos? Queremos vivir como nosotros queremos vivir. ¿Por qué no vivimos como Dios quiere que vivamos? ¿Por qué no estamos nosotros de alguna manera conectados con Dios para que Él nos revele? ¿Sabe? Para poder entender todo esto se necesita una revelación. Y esta revelación no viene por el hombre. Yo les puedo explicar aquí, pero si usted no recibe la revelación de Cristo, no la va a entender. No la va a entender. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Los saduceos conocían todo bien esto, pero ¿sabe qué? Qué hermoso es conocer nosotros a Cristo. Usted puede conocer bien las Escrituras y hablar de ellas, incluso leerlas y narrarlas, pero hay misterios que tenemos que nosotros disfrutarlos viviéndolos. Amén. Usted y yo tenemos algo que tenemos en común todos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Dios lo que quiere es revelarnos su verdad. Esa verdad nos da vida, nos da a nosotros el privilegio de vivir una vida y una relación con Cristo Jesús. Amén. Hoy en día tenemos aquí en nuestros medios muchas personas que ya han perdido el deseo de venir incluso a adorar a Cristo a la iglesia. Y esto es algo que no les gusta escuchar. Cuando la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25, dice que no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces esto no es agradable para muchos escuchar, pero es una necesidad decirlo, que Dios quiere una relación continua. Para vivir en la paz de Cristo se requiere una relación continua. No se requiere de que hoy sí, mañana no, todo el tiempo. Es una relación que nos va a llevar a nosotros disfrutar una vida en Cristo Jesús. Amén. Si usted se acuerda cómo se llama este título de la lección o de este mensaje, la paz tiene un precio, tiene su precio. Y esta paz, para que usted y yo la disfrutamos, necesitamos allegarnos a Cristo. Sin Cristo va a ser imposible nosotros disfrutar de su paz. Les quiero decir, aquí hay muchas cosas que pasan entre nosotros y estamos hablando de hombres y mujeres que han recibido la palabra de Dios. Y estas personas, o nosotros mismos, yo también contándome, muchas veces nosotros no alcanzamos a discernir lo que es la verdadera paz. La paz de Dios concierne en nosotros de verdad disfrutar del amor de Dios. Concierne en nosotros de verdad disfrutar en obediencia a Dios. Concierne en que usted y yo vivamos una vida conforme, lo dice su palabra, pero agradando siempre al Todopoderoso. No agradándose usted mismo ni yo mismo, sino agradando a Dios que lo hizo, lo crió para la alabanza de su gloria. Amén. Dios tiene ese plan para usted, lo tiene para mí. Lo que le estaba hablando allá de lo que estaba diciendo desde el libro de Génesis es algo que tenemos que mirar también, que Dios tiene un plan para nuestra vida. En este tiempo muchos pudiera ser que estemos pasando por la misma situación. Leemos pero no entendemos, hemos creído pero no nos hemos sometido. Hemos nosotros entregado nuestra vida supuestamente a Cristo, pero estamos siempre con una reserva de haciendo los deseos de nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes todavía le dan cavidad a lo que piensan? Miren, hay muchas cosas. La paz de Cristo nos lleva, si en realidad vive Cristo en nosotros, a nosotros cuidar de lo que pensamos, cuidar de lo que vemos, cuidar de lo que hablamos, cuidar de lo que nosotros hacemos. Todo esto es un proceso. Cuidar de nosotros es verdaderamente no estar pendiente de qué a Dios le agrada que hagamos y qué no le agrada que hagamos. Amén. Si usted y yo agradamos a esta carne, sabe que de la carne cosechamos cosas que nos van a ocasionar muerte.
Amén. Les quiero decir, mire, la paz que Dios nos manifiesta en los antiguos, dice en la escritura que cuando habló con Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, capítulo 1, verso 8, que seas valiente, no temas ni desmayes. Pero fíjese lo que le dice, él trató con Josué de una manera que Josué se enamoró y de verdad dejó que Cristo o que Dios lo guiara. En este caso, para que usted pueda entender por qué digo Cristo, dice el capítulo 13, verso 8 del libro de Hebreos, dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No es otro Dios, es el mismo Dios. Amén. Al decir que Josué trató con Dios, estamos hablando que trató con Cristo. Amén. Aunque usted no lo crea, si no lo quiere creer es un problema particular, pero Dios ha sido uno desde el principio. Ciertas manifestaciones ha mostrado para nosotros, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que habiéndonos hablado de muchas maneras y en muchos tiempos, ahora nos habla a través de Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo está hablando Dios. Y lo que le estoy diciendo es que a través de todo esto, cuando Josué recibió esto, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Sabe qué? Le dio un mandamiento, una comisión. Y le dijo, nunca se apartará. Mira esta palabra, si usted la mira aquí, era paz que necesitaba. Era la fortaleza que necesitaba. Era la guianza que él necesitaba. Porque sin esa palabra, él en su vida iba a fracasar. Iba a entrar a un lugar donde reinaba la idolatría, reinaba la muerte. Pero les quiero decir que estando esa palabra en su corazón, se iba a poder guardar él en todos esos medios donde reinaba todo esto. Él iba a estar siempre firme, haciendo la voluntad de Dios. Y esta palabra que le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, lo que estaba diciendo después, y nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Al decirle nunca se apartará, es que realmente la palabra era el Espíritu, es el Espíritu. Hoy en día tenemos la oportunidad de saber que el Espíritu de Dios que reina en nosotros es el que escribió esta palabra. Y este Espíritu es el que nos guía, y si concuerda con la palabra es el Espíritu de Dios. Pero si no concuerda con la palabra, usted tiene que darse cuenta que es otro espíritu. Mire, esta parte usted la tiene que discernir con el entendimiento y la revelación de la palabra. Porque todo nos lleva a conocer que Dios a través de su Espíritu nos conecta con la verdad, la palabra de Dios. Dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y el propósito de Dios era para que guardara y hiciera conforme a lo que en esa palabra estaba escrito. Entonces había una promesa, iba a haber resultados. Estos resultados iban a ser, entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien, todo te saldrá bien. Le dijo a Josué eso, todo te saldrá bien. Pero les quiero decir, se trataba de una decisión. Se trataba de una decisión donde él tenía que decidir o ser él obediente a Dios o ignorar la palabra de Dios. Les quiero decir que si usted puede mirar la palabra de Dios y empieza a leer, pueden mirar que el papá de Abraham, este hombre fue invitado para ir a la tierra de Canaán. Pero él, ¿sabe qué? Llegó a Jared y ahí se quedó. Él ancló todo lo que él tenía y allí estuvo muy confortable. Su meta era llegar a Canaán. Pero él paró allí y allí murió. Allí murió el papá de Abraham. Por eso Dios trató con Abraham. Les quiero decir que si usted mira todo esto con una visión, ¿sabe por qué? Porque se apartó. Paró su caminar hacia la tierra prometida que era Canaán. ¿Qué estoy hablando con todo esto? La paz que es Cristo. Si nosotros paramos la obediencia a Dios, nosotros estamos parando el proceso de llegar a la vida eterna con Él. Estamos parando el proceso de nosotros recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros en nuestro diario caminar. Es una bendición continua que usted y yo necesitamos, que Dios esté en nosotros. Dios quiere que usted y yo vivamos conforme la palabra de Dios. Y si usted y yo vivimos conforme la palabra de Dios, les quiero decir que para usted y para mí hay promesas fieles. Él dice que nunca nos iba a dejar huérfanos, nunca nos iba a dejar, siempre iba a estar con nosotros, siempre está con nosotros. Amén. Déselo, si es para Dios, Dios lo merece. Amén. Todo esto, hermanos,
Dios se lo dijo incluso a estos hombres, a los saduceos, y le dijo: mira, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque quería que ellos entendieran que Él era un Dios de vivos. Para todo esto, usted y yo, cuando estamos en Cristo Jesús, estamos en novedad de vida. Dice la Escritura en el capítulo 8 del libro de Romanos, dice que ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? Los que dice, pero los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Entonces, esto es vivir en una paz verdadera, amén. ¿Sabe por qué? Porque esta paz no le va a permitir que lo separe nada de la verdad de Dios, nada de la paz de Dios. Así pueda pasar una tormenta, usted va a tener paz. Así puede estar usted y yo pasando aún por sombra de muerte. Usted y yo vamos a tener el privilegio de saber que Dios está con nosotros. No importa la situación, Dios va a estar porque lo prometió. ¿Cuánto le creemos a Dios? Amén. Si usted le cree, dele la honra y la gloria al Todopoderoso. Amén. Yo no sé, pero esto me permitió mirar que realmente nuestro Dios estaba hablando con estos hombres para ver si entendían y comprendían que Él era la resurrección y la vida, que era el camino, la verdad y la vida, que Él era el Todopoderoso, que había dejado su trono excelso de gloria y se vio humanado por amor a ellos también. Amén. Pero les quiero decir que los saduceos, igual que muchos de nosotros, somos necios. Amén. Nos dicen una cosa y nosotros hacemos otra. Nos hablan una verdad y nosotros elegimos una mentira muchas veces, porque les quiero decir que eso es lo que es. Vivir una mentira es vivir una falacia, algo que no es de verdad, algo que pensamos que estamos agradando a Dios, pero ¿sabe qué? Nos estamos perdiendo por poquito, porque ¿sabe qué? Por poquito se pierde mucho. Amén. La obediencia a Dios es algo agradable que Dios lo quiere como un sacrificio vivo. El libro de Romanos capítulo 12, eso es lo que dice: os ruego pues por las misericordias de Dios. Mire, esto es un ruego de un hombre que era perverso, un hombre que no respetaba a Cristo, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, se enamoró de Él, vivió para Él, y él puede decir: mas ahora ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, ahora Cristo vive en mí. Él se enamoró tanto que sabe que lo que él tenía antes lo dejó al olvido. Amén. ¿Cuántos de nosotros todavía nos olvidamos? Todavía nos acordamos de lo que nosotros vivíamos anteriormente. Les quiero decir que muchas de las cosas que usted y yo estamos viviendo en este tiempo, usted va a escuchar que muchos de los que estamos aquí, algunos, la esposa le dice: ¿te acuerdas lo que eras? Al esposo le dice la esposa: ¿te acuerdas lo que eras? O el esposo a la esposa. Les quiero decir, cuando en Cristo todas las cosas son nuevas. ¿Por qué nosotros tenemos que volver al pasado cuando estamos viviendo un presente de paz, de gozo, de armonía, de deleite en Cristo Jesús? Mire, Dios quiere que usted tenga su vista puesta allá arriba, no en las cosas terrenales. Dice la Escritura: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de todas las cosas. Cuando tenemos nuestra vista puesta en Cristo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo iba de gloria en gloria? Porque él sabe que no tenía su vista puesta ni en lo que él sufría en su cuerpo físico. Él era azotado y ¿sabe qué? En vez de salir una queja, salió una alabanza para el Creador. Era oprimido y encarcelado, y en vez de estar triste ahí en la cárcel, ¿sabe qué? Por amor a Cristo seguía alabando a Dios, aún estando en grilletes. Glorificaba al Creador de su vida, al que lo había rescatado de la muerte, porque vivía en pecado. Aunque usted no lo crea, vivía en sombra de muerte. Cuando vino Cristo, encontró la verdadera vida. Por eso él pudo decir: mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos lo pueden decir también? Aleluya, aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Dios de verdad ha hecho cosas maravillosas para usted y para mí. Cosas tan grandes que muchas veces no las alcanzamos a valorar. Este capítulo 2, verso 20 del libro de Gálatas, para poder entender necesitamos una revelación de parte de Dios. Qué hermoso es cuando usted lo pueda mirar con los ojos que los miró Pablo. Cuando yo lo pueda mirar con los ojos que lo miró Pablo. ¿Sabe qué? Vamos a poder mirar que realmente vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena nosotros dejar que Cristo
tome este lugar y lo haga una habitación, lo haga una iglesia, porque eso es lo que es un tabernáculo donde Él va a reinar. Amén. Qué hermoso va a ser esto, ¿sabe por qué? Porque Él va a decir, ya no vivo yo, quiere decir que el que vivía en Él era Cristo Jesús. Y el que reinaba en Él era Cristo Jesús. Y el que se movía en Él era Cristo Jesús. Y lo podemos mirar porque cuando Él empezó a escribir todas estas epístolas, las escribía, y aún en medio de situaciones tan críticas, podía decir, incluso les estaba diciendo las cosas que viví para llegar a ustedes. Cuando llegaba a un lugar, Él les decía todo lo que tenía que sufrir para poder haber llegado a ellos y decirles que Cristo era su paz, que Jesucristo era la vida para Él, que Jesucristo era el Todopoderoso para Él. Amén. Dele un aplauso al que vive y reina para siempre. Dios es el Dios de paz que necesitamos todos. Les quiero decir que este título para usted y para mí, yo no sé si usted lo alcance a visualizar con entendimiento, con visión, pero la paz cuesta, tiene mucho precio en nosotros. Les quiero decir que si ponemos aquí en numeración, la paz para usted y para mí se requiere de que nosotros verdaderamente amemos la obediencia, amemos el esfuerzo, amemos la perseverancia, que amemos nosotros a Cristo con todo nuestro corazón, que nosotros de verdad digamos, Señor, tú eres primero que todas las cosas, como está escrito en tu palabra. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Cuando esto lo empiece a poner en el lugar correcto, va a ser algo que usted y yo vamos a, definitivo, a disfrutar. Amén. Si usted lo disfruta, va a ser algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque entonces, de verdad va a ser un deleite el vivir toda situación. Va a haber algunos días de cansancio, pero va a venir usted y va a saber que usted aquí va a encontrar un refugio y también va a encontrar una fortaleza. Porque va a conocer que Dios dijo, venid a mí todos los cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Él fue el que lo dijo, yo no fui el que lo dije. Él es el que nos hace descansar. Pero para podernos hacer descansar tenemos que vivir en Él. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que nosotros de verdad dejar que Él reine en nosotros. Amén. Tiene un precio. La obediencia es algo que a nosotros nos cuesta. Hasta en los términos terrenales, hermano, cuesta nosotros agradar a nuestros patrones terrenales. Se trata de obediencia también ahí. Y déjale, voy a decir, si usted quiere crecer en esa área, estos patrones son muy exigentes y crueles. No tienen misericordia. Pero el Dios de misericordia, usted y a mí, nos comprendió y nos comprende en cada situación. Él sabe nuestra situación. Pero el deseo de nuestro corazón es el que definitivo va a hacer la diferencia. También el apóstol Pablo conocía todo lo que estaba escrito en la ley. Si usted mira, él conocía lo que decía Isaías, capítulo 56, 53, verso 5. Él lo conocía. Y él sabía que Jesucristo, ya cuando vino la revelación, él sabía que Jesucristo era su paz, que Él era su gozo, que Él era su deleite, que nada lo iba a separar del amor de Dios, porque verdaderamente esa era la paz que Él necesitaba. Y había sido profetizada, pero no la entendía. Se había presentado a Él y Él perseguía a los que le servían a Cristo. Pero les quiero decir que cuando Él comprendió, se dio cuenta que realmente lo que dijo el profeta Isaías se cumplió. Y les quiero decir que Dios verdaderamente hizo todo perfecto. Jesucristo vino y pagó todo lo que tenía que pagar por usted y por mí. Decía en la clase también nuestro hermano, si nosotros teníamos que haber ido a ese crucifijo para pagar nuestras culpas, pero Él tomó nuestro lugar. El verso 5 del capítulo 53 del libro de Isaías, si usted lo puede mirar, mírelo cuando tenga oportunidad, si no, yo se lo voy a narrar. Dice, mas Él herido fue por nuestros pecados. Así dice, escuche usted, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren nada más, esto lo comprendió el apóstol Pablo, y realmente él lo comprendió a tal grado que las heridas que él sufría no era nada a la comparación de lo que Jesucristo sufrió por él. Nada comparable. ¿Qué ha sufrido usted por Dios? La paz que Dios nos quiere dar tiene un precio, es obediencia. Pero usted ni se ha sacrificado por esa obediencia, ni tampoco se ha sacrificado a sufrir por esa paz. Amén. Pero Dios ya sufrió por nuestra paz. Dios ya sufrió por
manera de vivir que vivimos anteriormente ya la pagó. Ahora vivimos nosotros una vida donde usted y yo tenemos la oportunidad de gozar y disfrutar en Cristo Jesús. Dele la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Dios también a través del libro de Éxodo, no nomás aquí en el libro de Isaías, pero a través del libro de Éxodo vemos cómo él ya conocía, el apóstol Pablo conocía la ley. ¿Sabe qué? Para él la Torah era algo que él la tenía en prioridad. La había aprendido desde su niñez. Dice que él era judío, ahora hebreo de hebreos y también era romano. Tenía dos nacionalidades. En otras palabras, conocía tanto el lado del romanismo como también el lado de los hebreos. Pero les quiero decir, sabía lo que era el judaísmo. Pero les quiero decir que sabe que cuando él conoció a Cristo, ninguna de esas dos partes le estorbó para ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios para él era la prioridad, fue la prioridad. Nunca, incluso usted puede mirar que nunca se apartó del amor de Cristo hasta la muerte, él fue obediente. Así como dice la escritura en el libro de Filipenses, él fue el que le tocó escribir eso, aprendió de Jesucristo. Él podía incluso tener el poder de él poder gobernar incluso como él gobernaba anteriormente y tener potestad sobre alguien más, pero decidió mejor él estar bajo potestad del creador de su vida que él estar en potestad sobre alguien más. Podía hacer algo que él podía hacer, también tener potestad sobre alguien más, pero mejor prefería enseñar que nosotros teníamos que vivir una vida en obediencia a Dios, que usted y yo podíamos vivir una vida que de verdad pudiéramos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es algo también fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es algo que usted para poderlo tenía que vivir o tiene que vivir en Cristo Jesús. Ellos vivieron una vida de verdad de sufrimientos por amor a Dios. Usted y yo no hemos sufrido hasta esas categorías de nosotros ser castigados o nosotros martirizados por servirle a Dios. Pero sí les quiero decir que usted y yo tenemos el privilegio de administrar esta paz en nosotros. Usted es el que edifica. Les quiero decir que si quiere edificar la verdadera paz va a tener que hacer cambios en su vida. Tengo que hacer cambios en mi vida. Mi vida necesita ser renovada día tras día por Cristo Jesús. Necesita ser quitado lo que estorba y pues ir añadiendo lo que necesitamos para nosotros ir creciendo. El libro de Pedro nos enseña ahí, hay 8 puntos que se requiere de ir añadiendo. Y esos 8 puntos son una necesidad en nuestra vida. El Señor a través de su palabra nos quiere enseñar que usted y yo sin Cristo estamos perdidos. A través de su palabra nos quiere enseñar que usted y yo sin esa paz vamos a sufrir consecuencias todo el tiempo y hasta la eternidad. Esa paz es la que todos necesitamos. Esa paz es Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren, o me permitan, no solamente vamos a mirar otros 3 versículos más, y si usted quiere vaya ahí al libro de Colosenses, de 1 Corintios capítulo 6, y vamos a mirar ahí una escritura que usted y yo tenemos que mirar porque es una necesidad. Capítulo 6 y el verso 19 de este capítulo 6, usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar que este cuerpo no es cualquier cosa. Este cuerpo, si usted trae a Jesús, se va a convertir en el templo de Dios. Si usted invita a Jesús aquí a este cuerpo físico, va a ser templo del Espíritu Santo. Les quiero decir, antes de leer este versículo, muchos de nosotros pensamos que el haber aceptado a Cristo ya estamos nosotros en un plan de redención y salvación, solamente que la palabra de Dios es suficiente conocerla. No, si usted y yo no la vivimos, no va a ser posible alcanzar la redención de nuestro pecado. La redención de nuestro pecado requiere de obediencia completa, no una obediencia parcial, no, completa. Amén. Les quiero decir que, mire, les quiero decir que todo esto que está pasando hoy en día, multitud de gente se proclama ser hijos de Dios, ser siervos de Dios, como lo estaba diciendo anteriormente. Y muchos de los seres que han entregado su vida a Cristo, les quiero decir que conocen lo que es el amor de Dios. Incluso hablan del amor de Dios, pero no viven el amor de Dios. Saben lo que es obediencia, pero no están interesados en obedecer. Saben lo que es
de verdad nosotros agradar a Dios, pero no están ni interesados ni tampoco dispuestos a obedecer a Dios. Les quiero decir que muchos de nosotros tenemos actitudes que, conociendo el amor de Dios, nosotros en vez de hablar del amor de Dios, hablamos cosas que producen muerte en otra persona. Tan cruel es el asunto aquí que muchos de los que podemos dar vida damos muerte. Amén. Pero les quiero decir que cuando usted conozca de verdad quién es el que vive en usted y a quién va a agradar, lo que va a salir de usted va a tener que ser cauteloso, porque tiene que ser algo que va a ser para edificación para alguien más. Hoy en día estamos hablando de peligros que estamos nosotros ocasionando los mismos cristianos. En vez de uno traer a alguien al cuerpo de Cristo, ¿sabe qué? Alejamos a algunos. Nosotros estamos siendo este tipo de tropiezo para alguien más. Pero les voy a invitar que usted mire el capítulo 17 del libro de Lucas cuando tenga oportunidad. Y lo que dice la palabra de Dios ciertamente a los discípulos fieles y que les estaba hablando ahí que iban a ser los que iban a llevar la verdad, le dice: imposible es que no haya tropiezos. Así le estaba diciendo a ellos. Y es porque precisamente faltaba el tropiezo del apóstol Pedro, que lo iba a negar 3 veces. Y faltaban otros tropiezos que tenían que de alguna manera sufrir antes de ellos recibir el Espíritu Santo. Fueron avergonzados. Y fueron avergonzados, ¿sabe por qué? Porque eran duros de entender, duros de poder ellos comprender. Eran hombres de poca fe, así los dictó el Señor Jesús, hombres de poca fe. No estaban dispuestos a orar, no estaban dispuestos a ayunar, no estaban dispuestos a entregar su vida por completo. Era una vida donde estaban en términos de aprendizaje y querían hacer las cosas que Dios les mandaba, pero no las podían hacer porque no vivían para Dios todavía. Pero cuando se entregaron completamente, sabe que cambió todo. Pero lo que dice el libro de Lucas capítulo 17 dice: imposible es que no haya tropiezos, pero hay por aquellos que vienen los tropiezos. Si usted ya es un hijo de Dios y viene en su vida algún tropiezo para otra persona, dice la Escritura que mejor nos fuera amarrarnos una piedra de molino del cuello y aventarnos a lo profundo de la mar. Miren nada más qué es lo mejor. Yo digo que lo mejor sería nosotros comprometernos y entregar nuestra vida a Cristo. Sería lo mejor dejar que Cristo reinara y viviera, y que esa paz nosotros la disfrutáramos no un día sino siempre. Eso es lo que nos conviene o nos convendría. Pero nosotros, hasta que no se cumpla esto, nosotros vamos a poder entender y poder permitir que el Espíritu de Dios muera en nosotros. Dice la palabra de Dios, mire, capítulo 6, verso 19, y nos vamos al punto. Podría leer ustedes el verso 15. Les quiero decir, vamos a leer desde el verso 15. Al cabo son poquitos versículos. Dice, hay una pregunta, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y luego ahí dice: de ninguna manera, amén. De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, dice, es un cuerpo con ella? Si tan solo miramos esto, cuando nos unimos al pecado, somos un cuerpo con el pecado. Amén. Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y el verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿De quién es su cuerpo? De Cristo. Seguimos leyendo un poquito más y miren nada más. Si usted mira, ya cuando llegamos un poquito más en el 20, porque habéis sido comprados, dice, por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire lo que dice ya el verso 16 y 17 del libro de 1 Corintios también ahí. Dice que el que destruye este templo lo va a destruir a él. ¿Sabe qué es lo que destruye el cuerpo? El pecado. ¿Sabe lo que edifica el cuerpo? Cristo. La paz que nosotros llamamos verdaderamente es Cristo. Él es nuestra paz. Si usted tiene a Cristo en usted, de verdad la paz va a reinar en usted. Va a reinar en mí. Pero si no tenemos a Cristo en nosotros, ¿sabe qué? Vamos a andar pensando que tenemos paz. Pero cualquier situación nos va a afligir.
Miren, hay cosas tan terribles que están pasando en nuestros medios que cualquier cosa hace que claudique el ser humano. Hoy en día estamos en un peligro de sombra de muerte continuamente. ¿Y sabe por qué? Porque esta carne nos lleva a sentimientos encontrados. El espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne quiere agradarse a sí misma. Amén. Y dice la palabra de Dios que si nosotros a través del pecado destruimos este cuerpo, el Dios Todopoderoso nos va a destruir a nosotros. Yo se los voy a leer. Capítulo 3, verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si está Cristo en usted, de verdad mora en usted. Pero si alguno destruye el templo de Dios, dice la Escritura, Él lo va a destruir a usted. Dice, Dios destruirá a Él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Denle el aplauso al Señor si se lo quiere dar. Y empieza a decir nuestro Dios cosas que usted y yo tenemos que entender. Si usted es sabio, de verdad, deje que Cristo viva en su corazón. Eso es lo que dice aquí. Porque muchos de nosotros nos hacemos sabios para nosotros hacer de las de nosotros. Pero les quiero decir que si usted es sabio, lo que va a hacer es usted permitir que Cristo gobierne su vida. Si Dios está en usted, les quiero decir que de verdad va a ser victorioso en todo lo que haga. Miren, qué hermoso es traer el vestuario de Cristo. Muchos se han bautizado en el nombre de Jesús, pero nunca se han vestido de Jesús. El libro de Gálatas capítulo 3 verso 27 dice que el que en Cristo ha sido bautizado, de Cristo está vestido. Pero para vestirse de Cristo necesita dejar que Cristo reine su vida. Necesita dejar que Cristo gobierne todos sus sentimientos. Miren, se trata de que gobierne nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestra lengua. Yo les voy a decir, y también lo que sentimos en nuestra carne. Que sea gobernado por Cristo, porque si no es gobernado por Cristo, en cualquier momento va a resultar el viejo hombre que era antes. Les quiero decir que en un momento se pierde todo lo que se había ganado. Les quiero decir que el capítulo 12, verso 14 del libro de Hebreos, dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie. La paz y la santidad no es otra cosa más de que es Cristo en nuestra vida. Jesucristo es nuestra paz, así lo dice el capítulo 53, verso 5 del libro de Isaías. Él es nuestra paz. Para usted y para mí, no hay otra paz que pudiéramos nosotros disfrutar si no es Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar. Aleluya, déselo si es para Dios, déselo con ganas, Dios lo merece. La paz tiene su precio, amén. Una vez más, no se les olvide. Y también les puedo decir como subtítulo, para que usted y yo no se nos olvide, para que sea algo que usted lo guarde en su corazón, en su mente. Les quiero decir que es imposible agradar a Dios sin obediencia. Es imposible. Miren, cerramos con este versículo y los dejo en paz. Les voy a decir que este es un culto racional que Dios tiene para usted y para mí. Capítulo 12, verso 1 del libro de Romanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Usted si quiere mírelo, y si no yo se lo voy a narrar. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en obediencia a Dios. Y luego especifica y dice: porque este es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo que le corresponde a Dios cada día. Es una ración continua. Amén. El culto racional. Todos los días de su vida y cada instante, eso es lo que Dios espera de nosotros. Obediencia. Amén. Si quiere que Cristo viva en usted, va a ser a través de comprar esa paz, con obediencia, con esfuerzo, con determinación. Que usted y yo de verdad podamos disfrutar el obedecer a Dios. ¿Sabe qué? Cuando lo disfrute es cuando usted va a recibir de alguna manera algo contrario a su voluntad, y usted va a seguir gozoso, sabiendo que se tiene que levantar temprano para orar, y usted pueda decir: no, estoy bien a gusto.
Va contra su voluntad, pero Dios tiene un propósito en su ministerio de paz. Amén. Vamos a invitarles al altar y vamos a pedirles que usted y yo oremos por las oraciones que tenemos aquí. En petición dice, pido oración por nuestro hermano Samuel. Hermano Samuel, ¿dónde está? Pase para acá enfrente. Vamos a pedir juntos todos por usted. Y también oración